Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Epic Media. Yo soy Pablo Baglioni y vamos a estar hablando acerca de un artículo que salió publicado hace poco en Neurointervention sobre la comparación entre el ticagrelor o prasugrel versus el clopidogrel en los pacientes que se sometieron a una angioplastia coronaria por presentar un síndrome coronario crónico. Como todos bien sabemos, la doble terapia antiagregante es el tratamiento habitual en todos los pacientes que van a ser sometidos a angioplastia. En cambio, las guías de síndrome coronario agudo recomiendan usar inhibidores más potentes y de acción más rápida, como lo son el prasugrel o el ticagrelor, aunque en los pacientes con síndrome coronario crónico que van a realizarse una angioplastia, se sigue recomendando mayoritariamente el uso de clopidogrel. La incidencia de MACE es baja en estos pacientes y la utilización de estos inhibidores podría reducir el riesgo de eventos periprocedimiento y a largo plazo. El objetivo del estudio fue la comparación de eficacia y seguridad del clopidogrel versus ticagrelor o prasugrel en estos pacientes que se sometían a una angioplastia por síndrome coronario crónico. Es un estudio de corte retrospectivo y consecutivo de pacientes sometidos a angioplastia por síndrome coronario crónico entre los años 2014 y 2019 y a los que se les haya prescrito aspirina más clopidogrel o ticagrelor o prasugrel. La duración de la doble terapia antiagregante y su combinación quedó a cargo de cada médico tratante. El número inicial de pacientes fue de 30.600, pero se fueron excluyendo a medida que presentaban infarto o estaban anticoagulados, o también los pacientes que presentaron angina inestable, así como también los que se había perdido durante la externación la medicación que fueron tomando, quedando al final 11.508 pacientes, de los cuales se dividieron en dos grupos. 8.648 fueron dados de alta con clopidogrel y la dosis que se utilizó fue de 600 miligramos de carga más 75 miligramos de mantenimiento. En cambio, para el grupo de ticagrelor o prasugrel incluyeron 2.860 pacientes. Se utilizó 180 miligramos de carga más 90 cada 12 horas de ticagrelor, y para el prasugrel, que se indicó también para pacientes mayores de 100 kilos o con 3 estén en una misma arteria, se utilizaron 60 miligramos de carga y 10 de mantenimiento. Dentro de los resultados podemos ver aquí que el clopidogrel se utilizó principalmente para pacientes de mayor edad. Las mujeres también fueron prescriptas mayoritariamente con clopidogrel, y los pacientes que tenían un body mass index más alto, como ya lo dijimos anteriormente, fueron dados de alta con ticagrelor o prasugrel, como podemos ver aquí. Pacientes que tenían antecedentes de infarto o de angioplastia coronaria previa les administraron mayoritariamente ticagrelor o prasugrel, dando una diferencia significativa, estadísticamente significativa. Dentro de los antecedentes de los pacientes, fue significativa la diferencia para los que presentaban enfermedad arterial periférica, ACV previo, enfermedad renal crónica o cáncer. Con respecto al procedimiento de la angioplastia en sí, podemos ver en la tabla de al lado que los pacientes en los cuales se utilizó el acceso radial se les administró mayoritariamente ticagrelor o prasugrel, y a los que se les realizó la angioplastia por vía femoral, mayoritariamente se les dio clopidogrel. Al igual que podemos ver más abajo que los pacientes que presentaron bifurcación o restenosis intraestén, se prefirió a estos pacientes darles ticagrelor o prasugrel. Es algo que también nosotros realizamos aquí en Argentina, y por lo que he estado hablando con otros colegas, también hacen la misma diferencia de prescripción. Con respecto al punto final primario de muerte o infarto, ocurrió en el 2,7% contra el 3,1% de los pacientes dados de alta con ticagrelor o prasugrel versus clopidogrel. Y esto no les dio una diferencia significativa.
Aquí lo podemos ver en la primera tabla que la línea roja de clopidogrel y la azul de ticagrelor o prasugrel no llegan a diferenciarse de manera significativa, así como tampoco una diferencia en stroke o trombosis del stent. Sí hubo un mayor sangrado en pacientes con clopidogrel, pero no se tradujo en una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, con las conclusiones podemos decir que no hubo ninguna diferencia en MACE a un año, se observó una tendencia hacia una reducción de MACE a comparar el prasugrel con el clopidogrel y no hubo diferencia tampoco en resultados periprocedimiento cuando se evaluó tasas de no reflow, oclusión de vaso lateral o stent trombosis, así como tampoco cuando se comparó en pacientes sometidos a angioplastia compleja. Hubo una subdivisión dentro de este grupo entre el prasugrel y el clopidogrel, en la cual probaron la dosis de 5 miligramos y de 10 miligramos de prasugrel. Y se observó una tendencia hacia una tasa más baja de MACE primario al comparar el prasugrel con el clopidogrel con la dosis de prasugrel de 5 miligramos, pero no fue estadísticamente significativa. También se asoció más el uso de ticagrelor y prasugrel con la complejidad del procedimiento o las anatómicas, y se utilizó el clopidogrel con marcadores de fragilidad como la edad avanzada, el cáncer y la enfermedad renal crónica. Prasugrel y ticagrelor han demostrado un nivel más alto y un inicio más rápido de la inhibición plaquetaria, lo que lleva a una mejora de los resultados clínicos del síndrome coronario agudo. La falta de beneficio de la inhibición plaquetaria potente en síndromes coronarios crónicos, a diferencia del coronario agudo, sugiere que el resultado después de la angioplastia puede estar más relacionado con el procedimiento en sí mismo en los pacientes con síndrome coronario crónico y con la extensión de la enfermedad en los pacientes con síndrome coronario agudo. Lo que este estudio no dice es la frecuencia y el efecto de cruce de un fármaco a otro, la duración y las estrategias de desescalada de la terapia antiplaquetaria dual. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.